Muy buenos días a todos los jóvenes de Colegios Mendel. Una vez más, quien les habla, el profesor Carlos Enrique Arriaga Alarcón del curso de literatura. El día de hoy hablaremos de una nueva corriente, el indigenismo. Corriente que va a revalorar la cultura y al hombre andino. Entre los años 1920 a 1950. Aunque la corriente abarcó casi todo el siglo XX. Veamos entonces a continuación nuestro tema de hoy. Quiero que observen, a la cabeza aparecerá Enrique López Albújar. ¿Por qué? Por ser el iniciador del indigenismo del siglo XX. Su obra iniciadora, por supuesto, Cuentos Andinos, aquella obra publicada por 1920 justamente, que iniciaría el indigenismo peruano. Y el título de nuestra clase de hoy, el indigenismo, Enrique López Albújar y los cuentos andinos. Veamos, partamos primero de qué es el indigenismo. Como dice acá, el indigenismo fue un movimiento literario y artístico surgido entre los años 1920 hasta 1950, fundamentalmente en países como Bolivia, Ecuador y Perú, países con población andina. El indigenismo en el Perú, por una parte, exaltó la cultura y la sociedad indígena. Reivindicó los valores de los pueblos originarios, reivindicó su cultura y denunció las condiciones misérrimas y las condiciones de explotación en las que vivía la clase indígena. Es de saberse, chicos, que en esencia el indigenismo buscaba revalorar la cultura y al hombre del Ande. Representantes, al menos en la literatura peruana tenemos representantes como Enrique López Albújar, que inicia el indigenismo peruano, Ciro Alegría, que escribe la primera novela indigenista de alcance internacional, repito, novela de alcance internacional, que fue El mundo es ancho y ajeno, y por supuesto el máximo representante del indigenismo peruano, José María Arguedas, tres grandes del indigenismo del Perú. Es necesario precisar que el indigenismo, como les dije, no se limita a fechas de inicio y término, porque abarcó casi todo el siglo XX, aunque como referencia nosotros decimos de 1920 a 1950, ¿no? Como una especie de referencia. Muy bien, sigo adelante. El que inicia el indigenismo en el Perú es Enrique López Albújar y por ende hablaremos primero de él. Enrique López Albújar nació en la hacienda Pátapo, cerca de la ciudad de Chiclayo, capital de Lambayeque, en 1872 y falleció en Lima en 1966. Su corriente, como dice acá, la corriente al que pertenece como escritor es el indigenismo. Su seudónimo, utilizó el seudónimo de Sansón Carrasco y el de León Cobas. Importancia, como yo les decía, él es considerado el iniciador, voy a subrayar, el iniciador, ya estoy subrayando, del indigenismo del Perú en el siglo XX, pero propone, dice, una nueva forma de realismo naturalista, ya una nueva forma de ver al indio, que incluye la indagación por la parte psicológica, el interior del personaje. De esa manera intentó mostrarnos un indio no idealizado, sino un indio real, un indio de carne y huesos, un indio de carne y huesos. He de decirles, jóvenes, que a diferencia de escritores indianistas, ojo, miren la palabra indianistas, que fueron los que idealizaron la imagen del indio, en cambio los indigenistas, como en este caso Enrique López Albújar, el iniciador, ¿ya?,
Va a mostrarte un indio real, aun como dirías tú, un indio verdadero, un indio de carne y huesos con defectos y virtudes. Sigo. Enrique López Albújar nació, como yo les dije, allá por el 23 de noviembre de 1872 en la hacienda Pátapo, cerca a Chiclayo, donde trabajaba su padre, y falleció en Lima el 6 de marzo de 1966. Fue un escritor, poeta, abogado y juez peruano. Ojo, escritor, poeta, abogado y juez peruano. Su infancia transcurrió en Piura y Morropón, por lo que él siempre se consideró un piurano. Fue hijo de Manuel López Vilela y de Manuela Albújar Bravo, ambos de ascendencia piurana. Por eso por sus venas corría sangre española, pero también sangre indígena y sangre africana. Como les decía, cursó estudios primarios en diversos planteles de Piura y los secundarios, primero en el Liceo Preparatorio Martí Corena y luego en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Luego ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió Derecho. Se dedicó a la política y al periodismo, escribiendo valientemente en prosa y en verso contra el militarismo imperante en la política de los años 1890, obviamente los gobiernos de Remigio Morales Bermúdez y Andrés Avelino Cáceres. Junto al modernista José Santos Chocano editó un semanario, La Cachiporra, aunque también colaboró en La Tunda, donde publicó unos versos contra el general Cáceres que le acarrearon un juicio del que resultó absuelto ante los aplausos del público allá por los años 1893. Sin embargo, nuevas osadías poéticas le valieron una prisión entre octubre y noviembre de 1894. Gracias a la influencia de su padre, obtuvo su liberación. Al año siguiente publicó su primera obrita literaria titulada, como miran acá, Miniaturas. Miniaturas era un libro de poemas, ¿ya? Se trataba de breves semblanzas de bellas damas de la alta sociedad limeña, acompañadas de sus respectivas fotografías. Listo. Sigamos. Trabajó. Y de acá viene tal vez la inspiración, chicos, para haber escrito sus cuentos andinos. Trabajó como juez de primera instancia en Huánuco y luego en Piura. De su experiencia en la judicatura de Huánuco nacieron sus cuentos andinos, que escribió aprovechando una suspensión de 3 meses en su cargo de juez, a raíz de una sentencia suya en la que absolvió de la acusación de doble adulterio a un hombre y a una mujer, aduciendo que el amor debía ser libre. Dicha obra se publicó en 1920 y se tituló Cuentos Andinos, y que mereció una segunda edición en 1924, marcando el inicio del nuevo indigenismo distinto a los indigenismos o al indigenismo del siglo XIX. No olvidarte, en 1920, Cuentos Andinos. Inicia el indigenismo en el Perú. Reconocimientos. Fue reconocido con el Premio Nacional de la Novela, la Medalla del Congreso y el título de doctor honoris causa de la Universidad de San Marcos, entre otras condecoraciones. Ya convertido en todo un patriarca de las letras peruanas, Enrique López Albújar falleció en Lima a la avanzada edad de 93 años. Acá un retrato del gran escritor Enrique López Albújar que está conservado y guardado en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Como ven, una fotografía en cuerpo entero de nuestro gran indigenista Enrique López Albújar. Obras. Entre las obras que publicó Enrique López Albújar tenemos, primero,
en la narrativa, ¿no? En la narrativa, la prosa. Cuentos andinos. 1920, que no se olviden, son 10 cuentos que se centran en la vida de los indígenas. Entre ellos está los cuentos Ushananhampi, Cachorro de Tigre y El Campeón de la Muerte. Pero también tenemos de Mi Casona, obra narrativa que narra sus recuerdos sobre lo vivido en Piura, allá por 1924. También publicó Matalaché en 1928, novela basada en el romance de una criolla y un esclavo negro, donde se denuncia, por supuesto, la esclavitud. Toma el personaje afroperuano con mayor importancia. El mismo Albujar solía decir que esta novela fue una novela retaguardista porque estuvo basado en el pasado, ¿no? Y en la época de la esclavitud. También escribió Nuevos Cuentos Andinos, allá por 1937. También escribió El Hechizo de Tomaiquichua, novela costumbrista ambientada en la Huánuco, de la famosa Micaela Villegas, ¿se acuerdan, no? La Perricholi. También escribió Las Caridades de la señora Tordoya, que son cuentos donde trata sobre temas realistas y urbanistas. También escribió sus memorias allá por 1963. También escribiría Los Caballeros del Delito, que es un estudio sociológico de los más famosos criminales del Perú de aquel entonces. Pasemos ahora a la lírica. En la lírica, no se olviden, aparece su poema o sus poemas La Lámpara Votiva, que trata sobre la ciudad de Tacna. Miniaturas, que se acuerdan, fue una recopilación de poemas dedicados a las mujeres limeñas, acompañadas con sus respectivas fotografías, que fue una de sus primeras obras publicadas, no te olvides, Miniaturas. Y por supuesto escribió De la Tierra Brava, poemas fundamentalmente sobre los afro-yungaínos, o sea, la gente de raza negra de Yungay. Bien, estas son sus obras, entonces no se van a olvidar. ¿Cuál es la primera? Miniaturas, ¿no? Que son poemas dedicados a las mujeres limeñas de la clase alta. Y no se olviden Cuentos Andinos, que es una suerte de cuentos publicados en 1920 y que inicia el indigenismo en el Perú. Por eso hablemos de Cuentos Andinos. Como dice acá, observen por favor, dice publicado en 1920, ¿ya? Que va a marcar, ojo, el inicio de un nuevo indigenismo en la literatura peruana, ¿ya? Es el indigenismo real, donde presenta al indio de carne y huesos, con virtudes y defectos, no se van a olvidar. Bien, a continuación, reúne, como dice acá, 10 cuentos, y esos 10 cuentos, vamos a verlos, ¿no? Aquí está, dice la carátula, no se olviden, Cuentos Andinos, y como yo les decía, reúne 10 cuentos. Vamos a verlos. Primero, Los Tres Jircas. Luego, La Soberbia del Piojo. Sigue, El Campeón de la Muerte. Tenemos Ushananhampi, que es el que vamos a analizar dentro de un rato. Luego, El Hombre Lavandera. Sigue, El Licenciado Aponte. El caso de Julio Siemens, Cachorro de Tigre, La Mula de Taita Ramón y Cómo habla la coca. 10 cuentos que pertenecen a esta obra de 1920. No se van a olvidar que inicia el indigenismo en el Perú, mostrándote un indio de carne y huesos. A continuación, hablemos justamente de uno de los cuentos, Ushananhampi, el cual analizaremos. Partamos primero de su resumen. A ver, recordando un poquito. En la plaza de Chupán, ¿no? En el pueblo de Chupán, se había congregado mucha gente en espera del gran acto de justicia para Kunse Maille,
quien era acusado de robo por tercera vez. Era, dice, una burla para la justicia de los yayas, que son los encargados, los ancianos encargados de hacer cumplir la ley. Merecedor de un castigo, ordenaron traer al ladrón. Lo trajeron maniatado y conducido por 4 mozos corpulentos ante el tribunal. José Ponciano te acusa de haberle robado una vaca, le dijeron los yayas. Y como no tienes dinero para pagar, se te embargará uno de tus ganados. Debido a tus constantes robos, eres un peligro para todos. Se te aplicará el gitarishum. El gitarishum es la expulsión del pueblo sin retorno, el destierro, el tener que abandonar la casa. Y si vuelves, te aplicaremos el Ushanan Hampi, que es la pena de muerte, o el remedio final, pues porque ya no queda otra. Partieron de la plaza los yayas, seguidos por Kunsemaille, y el pueblo como si fuera una procesión. Después de un cuarto de hora de marcha por senderos abruptos, senderos de pastoras y cabras, a orillas del río Chillán, que separa las tierras de Chupán de la de Obas, el jefe de los yaya levantó su vara y dijo: desde este momento tus pies no pueden seguir pisando nuestras tierras, porque nuestros jircas se enojarían, y su enojo causaría la pérdida de cosechas y vendrían pestes. Cruza el río y aléjate para siempre. Pasó un mes y, dada la naturaleza de rebeldía de Kunse, regresó por 2 fuerzas que lo atraían: su madre Nastasia y su choza. Cuando ingresó Kunse a la choza, un espía lo vio y corrió a comunicarlo al jefe de los yayas. La noticia se esparció por todo el pueblo. Inmediatamente formaron grupos y fueron en busca de Kunse. Como todo buen indio, sabía que lo buscarían. Se despidió de su madre y salió de su choza y echó a correr. Sonó una descarga y una lluvia de plomo caía sobre Kunse. El pueblo gritaba: ¡muera Kunsemaille! ¡Ushanan Hampi! Kunsemaille corrió y con una agilidad subió al campanario de la iglesia. Luego de 2 horas de enfrentamiento, el Kunse había matado a 12 comuneros, incluyendo un yaya. Al ver esto, los yayas decidieron llamar a Facundo, hombre rebelde y astuto, quien entabla una conversación con Kunse, y haciéndolo creer que lo dejarían libre y se le reconocería su valor, Facundo hizo bajar a Kunse y, halagando su valor, fue a darle un abrazo. Kunse se dio cuenta que el enroscamiento de los brazos musculosos de Facundo amenazaban con ahorcarlo, al mismo tiempo que éste gritaba: ¡Ushanan Hampi! Se enfrascaron en una feroz lucha, Kunse sacando el cuchillo y de una atroz cuchillada le cortó la lengua, y al mismo tiempo con el otro brazo presionaba el cuello de Facundo. De pronto ya estaba el pueblo encima. El Kunse intentó regresar al campanario, pero un palazo a la cabeza lo aturdió y una cuchillada en la espalda. Pero a base de puntapiés y cuchilladas llegó a su casa, al mismo tiempo que entraba y caía en los brazos de su madre, y la turba le propinó 10 cuchilladas y la sangre salpicó al rostro de su madre. Suplicando ella, dijo que lo dejaran. No contento con los cuchillazos, empezaron a cortar las orejas, a sacar el corazón, los ojos, y una voz dijo: arrastrémoslo a la quebrada, y con una soga al cuello comenzó el arrastre. Primero por el pueblo, dijeron los yayas, pero para que vean cómo se cumple el Ushanan Hampi. Después de 6 meses, puede verse todavía los intestinos secos, grasosos y amarillentos en la puerta de la casa de Kunsemaille, puestos ahí por mandato de la justicia de los yayas. Fin. Como verán, es un cuento muy hermoso, ¿no?, donde te muestra un indio valiente y valeroso,
acusado de haber robado un ganado y donde él anuncia ser inocente. Claro que el narrador no nos indica si lo es o no, pero sí nosotros vemos el punto de vista tanto de los acusadores como el punto de vista de Kunsemaille. Y ahí uno mismo saca sus propias conclusiones, ¿no? Y uno piensa que en realidad puede haber sido una acusación injusta sobre él. Bien, veamos. Análisis literario. El cuento pertenece al género narrativo. Especie, como les dije, es un cuento, uno de los 10 cuentos de la obra Cuentos Andinos. El narrador es un narrador en tercera persona omnisciente, o como diríamos, heterodiegético. Los personajes. El principal, Kunse o Kunsemaille, protagonista del cuento, que es un indio corpulento, astuto, audaz, acusado de ladrón. Se caracteriza por ser intrépido, desconfiado, cauteloso, pero en su corazón guarda un profundo amor por su madre y la tierra. Secundarios. José Ponciano, comunero del pueblo de Chupán, que lo denuncia a Kunsemaille ante el tribunal por el robo de una vaca. Luego el tribunal de los Yayas, que son los jueces de la comunidad. Luego Marcos Huacachino, jefe del tribunal de Yayas. José Facundo, comunero que lo traiciona a Kunsemaille, quien lo abraza, le engaña, ¿se acuerdan?, facilitando su captura. Nastasia, la madre anciana de Kunsemaille. Natividad Guaylas, el que vendió el toro a Ponciano. Santos, comunero que espiaba a Kunsemaille en la casa, ¿no?, de Kunsemaille por mandato de los Yayas para poderlo capturar. Finalmente, los pobladores de Chupán, que participan en la captura y muerte de Kunsemaille. Acá una escena, ¿no?, donde vemos a Kunse corriendo, todo herido él, y detrás de él correteándolo, ¿no? Los pobladores de Chupán, por supuesto. Espacio escenario. El pueblo de Chupán. Las acciones, como ustedes recordarán, debido al hurto que por tercera vez cometía Kunse o Kunsemaille, es desterrado de la comunidad. Luego, el retorno de Kunse a su pueblo por amor a su madre y a su tierra de forma discreta y escondidas. Luego, la persecución implacable de los pobladores de la comunidad de Chupán. Finalmente, la aplicación del Ushananhampi o la pena de muerte, que es la solución final. El tema, como ustedes se habrán dado cuenta, es la aplicación de la máxima ley del pueblo, el Ushananhampi o la pena de muerte, o como es la traducción literal, la solución, el remedio final. Temas secundarios, el odio, la injusticia hacia Kunse, el amor a la madre, el amor a la tierra. Estructura. El cuento más bien Ushananhampi carece de capítulos. Es un cuento narrado de manera lineal y de corrido. Estilo. El estilo del cuento es un estilo sencillo y realista. Como ven ustedes, hasta acá hemos hablado de Enrique López Albújar, el primer indigenista del Perú, su obra que inicia el indigenismo, Cuentos Andinos, y de Cuentos Andinos un cuentito, Ushananhampi, o sea, la pena de muerte o el remedio final. Muy bien, jóvenes, nos vemos hasta una siguiente ocasión.